La vicepresidenta Beatriz Argimón aseguró que se votará la semana que viene en el Parlamento la venia de la embajadora uruguaya en Venezuela, la que fue designada por el gobierno. En la tarde de ayer estuvimos hablando con el presidente de la República, que envió al Parlamento la solicitud de venia para quien va a ser nuestro representante en Venezuela. Creo, en concordancia con el señor presidente, que si hay momentos donde Uruguay tiene que tener una representación en Venezuela es ahora, porque los vínculos nuestros son con los pueblos, no con los gobiernos. El vínculo con los gobiernos se da en otros escenarios, pero tenemos que recordar lo que fue la democracia venezolana cuando había democracia en Venezuela y nosotros teníamos dictadura militar, lo que significó el país hermano democrático, abriéndole las puertas a compatriotas que se iban exiliados. Ahora nos toca a nosotros pedir por esa democracia que perdieron en Venezuela. ¿Se vota esta semana la venia? Sí, sí. ¿Se vota sí, semana que viene? Sin lugar a dudas. ¿Y por qué el gobierno tiene esta postura ahora cuando los primeros 3 años no tenía embajador? Bueno, precisamente porque hubo un proceso de recrudecimiento en lo que es la dictadura venezolana, en instancias donde se convoca a una eventual elección. Para que sea una elección como corresponde, tiene que haber pluralidad y por lo tanto quienes forman parte del gobierno y parte de la oposición deben tener el derecho a presentarse en elecciones. Abrimos este capítulo internacional con una noticia que se está desarrollando y está sucediendo cosas continuamente. Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos después de que el presidente Javier Milei arremetiera contra su par Gustavo Petro. A la vez, el expresidente Alberto Fernández en su cuenta de X afirmó que lamentaba y rechazaba las declaraciones de Milei. Sostuvo además su solidaridad con el presidente colombiano y dijo que era inadmisible la manera descalificadora en la que se expresa el mandatario argentino. Bueno, en tanto el presidente argentino, ¿qué hizo? Redobló la apuesta y posteó en su cuenta de X un artículo del País de Madrid donde Petro comparó a Milei con Hitler. Aquí les dejo algunas cosas que me ha dicho Petro, escribió el mandatario argentino. Vamos a repasar esta y otras noticias a continuación. Colombia ordenó expulsar a los diplomáticos argentinos de Bogotá tras un nuevo ataque del presidente Javier Milei a su homólogo colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de haber sido asesino terrorista y comunista en una entrevista con CNN. Las expresiones del mandatario argentino deterioraron la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática, señaló en un comunicado la Cancillería colombiana. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es muy malo y pide hacer uno nuevo. Macron, de visita en Brasil, dijo: vamos a forjar un nuevo acuerdo responsable con el desarrollo, el clima y la biodiversidad. En Haití, los integrantes de un consejo de transición presidencial que se encargará de seleccionar a un nuevo primer ministro emitieron su primera declaración oficial este miércoles, en la que se comprometieron a restaurar el orden público y democrático en esa nación. 4 personas murieron, al menos 7 resultaron heridas en el norte de Illinois, en Estados Unidos, donde un hombre de 22 años, armado con un cuchillo, atacó a los transeúntes sin motivo aparente. Tras un tiempo de calma, Kharkov vuelve a ser objetivo de Rusia. Por primera vez desde 2022, las tropas rusas lanzaron bombas aéreas sobre edificios residenciales y el Instituto de Cirugía. En la ofensiva dejaron al menos un muerto y alrededor de 20 heridos. Esta es la contundente respuesta de Moscú en aparente represalia por los recientes ataques aéreos ucranianos contra la región fronteriza rusa de Belgorod. El ejército israelí confirmó este jueves la toma militar del hospital Al-Shifa en el norte de la ciudad de Gaza, que continúa por un 10º día consecutivo, tiempo en el que dice haber matado a 200 terroristas, mientras un grupo humanitario le acusa de ejecuciones extrajudiciales de niños. En el marco del 70 aniversario de la Convención sobre Asilo Diplomático, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en donde indica que el otorgamiento de asilo diplomático no constituye un acto de enemistad con el Estado anfitrión, ni tampoco significa cometer injerencia en los asuntos internos de otros estados. Resalta que se basa en la protección de derechos humanos esenciales y en ello radica la riqueza de esta práctica que consagra la Convención. 70 años después
después de la adopción de esta convención, la tradición latinoamericana del asilo, como la llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mantiene su plena vigencia y razón de ser, por la que alentamos a los estados a reafirmarla y respetarla, concluye este comunicado. Bueno, dejemos un poco la política, ya estamos en Jueves Santo, jueves de turismo para muchos. Y a propósito de turismo, vayámonos a Maldonado. Allí está Fabián Sánchez para comentarnos cómo se presenta el departamento y particularmente aquellos puntos turísticos de excepción que tienen los fernandinos. Bienvenido, Fabi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Humberto. La verdad que Punta del Este, por lo general o a lo largo de su historia, no se ha caracterizado como un punto donde masivamente se concurra, en particular en esta semana de turismo, en las semanas de turismo. Pero esta, la que estamos transitando, y a partir de esta jornada se comienza a ver un marco de público realmente interesante, a tal punto que a muchos les ha llamado la atención. Muchas chapas locatarias, que es el termómetro que tenemos aquí en el este del país para medir la cantidad de visitantes, algunos extranjeros, por supuesto. Yo he visto varias matrículas argentinas y brasileñas circulando en estas últimas horas, y comienza un poco el movimiento y la movida justamente a partir de esta semana, donde decaen muchas actividades en otros puntos del territorio nacional y bueno, y empieza a acaparar un poco la atención el este del país, en particular Punta del Este. Estamos con la presidente del Centro de Hoteles y Restaurantes de Punta del Este, con Analia Suárez, bueno, para hablar algunos minutos al respecto de no solamente de las expectativas, sino de la realidad por estos días de la movida aquí en el este del país. Buenas tardes. ¿Qué vislumbran ustedes por estas horas en cuanto al movimiento? ¿Qué te transmiten los socios? Bueno, en principio hubo un movimiento tímido hasta anoche, si se quiere, de más básicamente uruguayos, porque el feriado es para uruguayos y no fue tan movido hasta ahora, pero a partir de anoche se empezó a sentir ya una concurrencia mejor. La hotelería tiene buena ocupación, sobre todo viernes y sábado, un buen porcentaje. Hoy todavía jueves hay disponibilidad y se estima que va a ser un buen fin de semana, sobre todo porque además lunes y martes es feriado en Argentina. Entonces, yo creo que va a ser un buen fin de semana por muchas razones, ¿no? Primero, el clima está acompañando, lo cual al momento de decidir la gente lo mira. Y segundo, porque se juntó con este fin de semana largo, y además porque es un poquito más cerca del verano, ¿no? Esa es un poco la contra, que el carnaval fue muy pronto, pero Semana Santa también, y eso es bueno. Analia, se había mencionado la posibilidad que rondara entre un 80 y 90% de la ocupación aquí en Punta del Este. ¿Qué datos manejan ustedes? Bueno, en realidad sí, el 90% es altamente probable en casi todos los hoteles del viernes y sábado, ¿no? El jueves un poco menos y el domingo quizás tenga buena ocupación justamente por esto, ¿no? El brasilero está empezando a llegar. Y la realidad es que como hay tanta oferta de alojamiento, no es solamente los hoteles los que damos, no tenemos datos de todos los apartamentos, pero hay mucha oferta y creo que está llegando mucha gente, como tú decías recién, ¿no? Contanos un poco ahora del otro rubro tuyo, la gastronomía, ¿qué pasa? Y la gastronomía se está moviendo, yo creo que fuertemente un poquito más fuertemente a partir de ayer, y se va a mover muy bien. Las reservas son buenas, creo que el fin de semana, insisto, con el clima que es fundamental para nosotros, la gente sale más y lo disfruta más, entonces hay gente en la playa, hay gente circulando, así que la verdad que esperamos que sea un buen fin de semana. Bien, gracias, Analia, muy amable. Señores, bueno, así está a esta hora Punta del Este. Estas son las novedades, los datos que podemos aportarles desde el este del país, y a medida que pasen las horas aquí se espera una concurrencia superior de visitantes en Punta del Este.
Muchas gracias, Fabián, por esta entrevista y esta información. Se ve muy lindo a pesar del viento, mucha gente en la playa también. Sí, con esta temperatura se puede aprovechar y mucho allí en Punta del Este, como también en Piriápolis y tantísimos otros puntos que tiene el departamento.